Hola gente, bien, tal vez hayan escuchado que recientemente salió un documental llamado Amén Francisco Responde, que trata sobre unos jóvenes que tienen la posibilidad de hacerle varias preguntas al Papa Francisco. En este caso me gustaría hacer un análisis y lo primero que quiero aclarar es que yo no pertenezco a ninguno de estos ambientes que viven criticando continuamente al Papa Francisco porque no me parecen objetivos. Y también creo que es correcto aclarar que yo no soy cristiano. En todo caso, tengo valores y un modo de vida que creo que se corresponde bastante con el de los cristianos, con el de los católicos, pero también tengo dudas y tengo conceptos que no termino de entender, y entonces creo que lo correcto es aclarar que no soy cristiano. Ahora bien, si ya paso al análisis del documental, lo primero que se me ocurre decir es que tal vez a la hora de organizarlo, a la hora de planificarlo, tengo entendido que la empresa que llevó a cabo toda esta organización fue Disney, y creo que a la hora de planificarlo tal vez no hubo mucha negociación, porque en mi opinión cuando uno lo ve completo salen mucho mejor vistas ciertas ideologías y no tanto el propio catolicismo. El documental está como disfrazado de objetividad, pero yo creo que no es muy objetivo si uno le ve ciertos detalles sutiles. Hay detalles sutiles en la producción que para mí favorecen a ciertas ideologías y desfavorecen al catolicismo. Por ejemplo, yo ya podría empezar diciendo que cuando se da el encuentro entre el Papa y estos jóvenes, son ellos los que lo están esperando. O sea, él casi que juega de visitante. Ellos están todos sentados y él llega y los tiene que ir saludando uno por uno. A mí me da la sensación que cuando uno ni siquiera es que se acerca al Papa, sino que se acerca a una persona mayor, se le debe un cierto respeto y entonces debería ser él el que tendría que estar sentado y los jóvenes los que lo visitan y los que le muestran justamente respeto. En ese sentido, esto a mí me hace mucho acordar al último libro de Agustín Laje, en el que él habla del adolescentrismo y esa idea de que lo juvenil tiene que ir empapando a todas las generaciones y que, por ejemplo, los más grandes se tienen que adaptar, se tienen que ayornar a las tendencias justamente de los más jóvenes. Este documental en ese sentido parece ser algo así como el Papa rindiendo examen frente a unos jóvenes y sus ideologías. El documental gira más sobre las vidas de ellos que sobre el Papa y, por ejemplo, estos detalles en la producción, en mi opinión, se ven cuando te muestran primero los modos de vida de ellos, como para ya ir condicionándote emocionalmente, y posteriormente aparecen algunas peculiaridades de Francisco, como por ejemplo cierta simpleza en la que eligió vivir, o el trato con sus asesores, o cosas así por el estilo, que muestran algo de simpatía, algo de amabilidad, pero para mí, como digo, te hace girar la producción alrededor de los jóvenes y no tanto alrededor del Papa y del respeto que se le tendría que tener. Obviamente, entre estos jóvenes que visitan al Papa no hay ninguno que sea, por ejemplo, uno de derecha, hablando rápido, no hay nadie que se parezca a lo que puedo decir yo. En todo caso, la más coherente para mí es una joven católica, que es la que más cosas se anima a decir, es con la que yo más coincidiría, pero al menos ideológicamente las ideas que puedo tener yo o que pueden tener los que me ven parecen no existir en ese caso. Otro aspecto en el que veo este adolescentrismo del que hablé recién es en el hecho de que el Papa casi antes de sentarse les empieza preguntando si no les parece aburrido sentarse a hablar con él. Y, o sea, aun cuando fuera aburrido, si los jóvenes en algún momento no están dispuestos a aburrirse para aprender cosas, entonces básicamente no van a aprender nada importante y van a estar siempre viviendo una vida hedonista. Otro aspecto que se puede ver es que varias de las expresiones que hacen estos jóvenes están hechas en un tono pasivo-agresivo. O sea, todo se dice en un contexto de respeto, todo es muy jajaja, jijiji, pero hay cosas que son directamente acusaciones, reproches, y que en ese sentido el Papa tiene que estar todo el tiempo maniobrando entre poder defenderse pero también poder actuar respetuosamente.
Relacionado con esto, yo creo que lo que estuvo tratando de hacer Francisco, no solo con lo que expresó en este documental, sino en otras apariciones, es exaltar mucho el valor de la misericordia, del entendimiento, de la compasión con el que puede estar equivocado, porque es verdad que nadie tiene derecho a acusar, nadie tiene derecho a tirar la primera piedra, digamos, pero en mi opinión en este documental ya eso se lleva a un límite en el cual no se lo mide también con el rigor. Nosotros sabemos que si leemos la Biblia, Jesús es muy compasivo en algunas situaciones, pero en otras tiene que ser muy firme. En este caso yo veo que lo que más se trata de exaltar es ese valor compasivo hasta el punto en el que parece que el catolicismo no tiene convicciones y se rinde, claudica frente a cualquier ideología. Otro aspecto en el que creo que hay algo que se lo ve, o sea, es un detalle, pero para mí queda muy mal, es cuando uno de estos jóvenes empieza a tutear al Papa, habla en español de España, por lo tanto lo trata de tú, pero igualmente me parece como que cambia por completo, o sea, en el documental se lo está tratando al Papa con un cierto respeto y a partir de ahí cuando le empieza a tratar de tú, eh, cambia como el ambiente y para mí eso no quedó para nada bien. Ahora bien, otro aspecto en el que creo que el catolicismo está desfavorecido es cuando se empieza a hablar de las historias de vida de estos jóvenes. Y bueno, hay algunos que realmente vivieron cosas muy difíciles. Por ejemplo, hay un muchacho que menciona que vivió ciertos atropellos muy feos dentro de la propia iglesia, ya se pueden imaginar cuáles. Pero también hay otros casos en los que está la típica superioridad moral progre, en la que alguien viene y dice que lo que él vivió fue terrible, como si todo el resto de personas no hubiéramos vivido también cosas terribles. Por ejemplo, la discriminación y demás. O sea, ¿es algo feo? Sí, pero yo creo que todos sabemos que cuando vos eras joven, cuando vos eras adolescente, al que escuchaba cierto tipo de música seguro lo trataban mal, al que medía un poco menos que el resto seguro lo trataban mal, al que era más alto también, al que era un poquito más gordito también, o sea, nadie se salva, ¿se entiende? Es como que la adolescencia y la juventud es bastante así y entonces yo creo que estos jóvenes que se victimizan tanto a mí personalmente me aburren porque todos tuvimos alguna etapa en la que pasamos por traumas y cosas así y como digo el documental para mí le da prioridad a ellos y no a la enseñanza que se les puede brindar desde el catolicismo. A veces incluso veo que hay interrupciones que ni siquiera digo que no se tengan que hacer porque el Papa sea el Papa, sino porque es un hombre mayor y se le debe un cierto respeto, pero hay veces que lo interrumpen, no lo dejan terminar y también me parece que un joven que es respetuoso no tendría que hacer eso. Ahora, hay cuestiones en las que directamente creo que Francisco está equivocado, por ejemplo, cuando habla de los movimientos de personas desde un país a otro. O sea, él en cuanto a forma yo coincido, porque él dice que cuando llega alguien desde otro lado hay que integrarlo. Yo también creo que hay que integrarlo. Pero esa integración tiene que ser con una cierta firmeza, como para que la persona recién llegada se dé cuenta que tiene que vivir acorde a las reglas que hay en su nuevo hogar, en su nuevo espacio en donde va a vivir, ¿se entiende? Él critica a ciertos países que se niegan a recibir, pero la realidad es que algunos de esos países que se niegan a recibir se están negando justamente porque saben que lo que se les viene no va a respetar a su propia cultura. Además, se habla de lo que podrían ser los inviernos demográficos, pero, o sea, se le da esa solución, la solución de los movimientos de personas desde un país a otro, cuando en realidad la solución a los inviernos demográficos debería ser, en mi opinión, fomentar la familia, fomentar que eso es algo bueno. Otra cosa en la que se reprocha a la Iglesia y al Papa en este caso es por la imagen de Jesús que se ha popularizado, se le dice que siempre se mostró el Jesús blanco y medio rubio, y bueno, eso yo creo que es una cuestión de ignorar, porque realmente Jesús se ha representado de muchas formas diferentes dependiendo del lugar donde se predicaba, y si en todo caso lo que más se popularizó es la idea de un Jesús blanco, es porque durante un montón de tiempo en Europa, que es donde prosperó el cristianismo, no se estaba en contacto con otras zonas, entonces no tenían la necesidad de representarlo con otros rasgos.
pero por ejemplo cuando en China se ha querido llevar a Jesús, han hecho un Jesús chino, ¿se entiende? Entonces ese reproche es de que viene por parte de estos jóvenes que no saben, no estudiaron correctamente lo que están diciendo. Hay una parte de este documental que realmente me parece un poco preocupante, en la que Francisco dice que a medida que avanzan las culturas, las exigencias van cambiando, haciendo referencia como a que él tendría que entender cosas que en otro tiempo tal vez la Iglesia no hubiera aceptado. Y en mi opinión es algo bastante riesgoso el decir eso por parte del Papa, es algo riesgoso que lo diga, porque primero se está asumiendo que las culturas avanzan, o sea, las culturas tienen cambios, pero no todas avanzan, y por otro lado, no siempre uno se tiene que adaptar a ciertos cambios que no son moralmente correctos, ¿se entiende? Por eso es que digo que parece haber como una claudicación en los propios valores, en la propia firmeza. Como mencioné anteriormente, en este documental se repiten una y otra vez los casos personales de gente que cuenta su historia y pretende conmover al público. En algunos casos, como digo, son bastante duros, es real que estos jóvenes vivieron cosas difíciles, pero yo no voy a lo que vivieron, no me quedo tanto con eso, sino a cómo la producción acomodó lo que ellos dicen, como para que no se los pueda reprochar en nada, como para que no se les pueda responder nada. Es lo que ya he dicho en otras situaciones que también sucede con las redes sociales. Hay publicaciones que están enteramente hechas de una forma sutil para hacer sentir culpable a quien lee esas publicaciones, para avergonzarlo, para acomplejarlo. Y si vos no estás advertido de que te vienen a hacer eso, podés llegar a caer en ciertas ideologías por no querer quedar mal. Entonces, para mí, sutilmente en este documental, en la producción, se hace eso. Cuando digo que parece haber una claudicación de los propios valores para intentar incluir y para intentar ser compasivo con quienes están equivocados, esto llega al punto en el que una joven de estas que está en este documental le da un pañuelo verde a Francisco y le trata de justificar por qué ese tipo de prácticas con los hijos en el vientre serían correctas, y la verdad me pareció algo bastante fuera de lugar, y además me parece que no se le respondió a la altura de las circunstancias. Es más, creo que la única que frente a eso respondió a la altura de las circunstancias es esta joven católica que mencioné anteriormente, que para mí es la que más cosas correctas dice dentro de este documental. O sea, yo lo que veo es que para poder defenderse y para poder responder lo que se debe, Francisco tendría que haber sido muy políticamente incorrecto. Y evidentemente lo que se estaba queriendo hacer era maniobrar, haciendo un equilibrio muy fino entre defender las propias convicciones, pero también al mismo tiempo entender la postura del otro. Pero, en mi opinión, se dejó muy de lado un cierto rigor que hay que tener a la hora de responder y de marcar lo que uno piensa. Se ve demasiado presente los intentos de entender al prójimo, hasta un punto en el que para mí la conclusión que uno termina teniendo después de ver el documental es que estos ideólogos tienen razón por sobre los católicos. Otra cuestión sutil en la que creo que al catolicismo se lo pone en desventaja es, por ejemplo, cuando uno de estos jóvenes pregunta al Papa si sabe lo que es una persona no binaria, y él responde que sí. Y para mí la respuesta correcta en un caso así tendría que ser que sí sé lo que se dice que es una persona no binaria, pero no tendría que responderse que sí sabés lo que es, porque cuando vos respondes que sí sabés lo que es, estás asumiendo que eso existe tal y como lo cuentan estas ideologías, y la forma en la que lo cuentan estas ideologías no es la forma real en la que eso puede llegar a existir. En todo caso, hay personas que vienen al mundo con algún desorden biológico que suele ser una excepción, y ellos son los que necesitan contemplación. Pero en estos casos
y en muchos casos actuales lo que verdaderamente hay es gente que no quiere superar ciertos complejos y que se refugia en ese tipo de actitudes. Entonces eso es otra cosa en la que veo que se ha dado el brazo a torcer. Otro momento en el que se aceptan esas categorías es cuando se habla del discurso de odio y no se cuestiona qué es discurso de odio, sino que se lo acepta. Entonces al final estas personas ya vienen con una verdad en la que son totalmente inflexibles, y en todo caso el Papa, que entiendo yo que es el que se supone que tiene que estar defendiendo la verdad, es el que se supone que tiene que aprender de ellos. Por eso dije anteriormente que para mí Agustín Laje tiene toda la razón en este tema del adolescentrismo. Ya he visto algunos análisis de católicos de este documental y creo que nadie se va a querer animar a decir que el Papa, más allá de ser el Papa, es un hombre mayor y que creo que no está entendiendo bien por dónde va todo esto, no lo está sabiendo maniobrar, y producto de eso y producto de lo que se transmite en este documental, creo que se va a confundir a mucha gente y a otra gente se la va a hacer sentir muy desanimada, porque acordémonos que muchos están dejando la salud, el cuerpo, su dinero, su reputación para tratar de frenar a todas estas ideologías. Me parece que el mensaje que se da desde este documental para ellos es bastante desalentador realmente. Otro aspecto sutil en el que creo que se ven estas cosas es cuando una joven que está presente en este documental habla de que ella vive gracias a hacer cierto tipo de videos que ya se pueden imaginar cuáles son, podríamos decir que son para adultos, y una cosa que me llama la atención es como ella afirma que nunca estuvo más feliz, que nunca tuvo más libertad. Y yo lo que creo que es un poco grave de esa situación es la forma subjetiva de definir tanto al ser humano como a la felicidad o a la libertad. O sea, se supone que esas no son categorías que cada uno de nosotros inventa y dice lo que son. Se supone que hay definiciones, en este caso dentro del catolicismo, que son objetivas. Entonces, en este caso, que ella venga y diga yo soy muy feliz así, y la única que le responde algo a la altura de las circunstancias, en mi opinión, es la joven católica. Pero yo, por parte del Papa, me quedé como con ganas de que se respondiera algo de una forma más firme. Ahora bien, yo entiendo que algunos me van a decir que hay que ser inclusivo, que hay que ser compasivo, y yo comparto esas ideas, que no hay que acusar, que hay que tratar de no pelearse y demás. Pero como vengo diciendo a lo largo del video, creo que acá es como si se hubiera dado demasiado el brazo a torcer. Creo que el documental, como dije recién, va a resultar confuso para un montón de gente que se está esforzando mucho, y me parece que además está hecho de una forma que todo gira alrededor de esos jóvenes, como para que todo el mundo se adapte a lo que ellos piensan, como si ellos tuvieran la verdad, y el Papa parece ser un aprendiz de ellos, cuando en verdad la estructura del documental tendría que haber estado armada al revés. De manera que, bueno, eso es lo que pienso. Si lo vieron pueden dejar lo que piensan en comentarios. Y bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.